Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva entrega de este programa, Pedro Beltrán Informa, donde, como saben, hablamos de actualidad nacional e internacional. Hoy nos vamos a quedar en España. Hay cuestiones que captan nuestra atención aquí, sobre todo esa marabunta política que se ha montado desde que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, anunció su intención de negociar con los independentistas en pos de salvar unos presupuestos en última instancia, in extremis. La aparición en escena de esa figura del relator y el posterior aborto de esta operación, pues después de que en la calle se manifestase la gente y los partidos en contra de esta postura del presidente. Hoy hemos decidido llamar a este programa El relator que nos relata, y comenzamos ya, lo hacemos con Pedro Beltrán, presidente de la Asociación Europea de Abogados. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Muy bien, buenas noches. Podríamos llamarle un relator que no relata o un relator en paro. Así es. Antes de nada, Pedro, ¿qué es la figura del relator? Porque a veces aparecen estos términos en nuestra vida a través de los medios de comunicación y desaparecen incluso antes de que hayamos logrado entender qué significa esta palabra o qué implica esta figura. Sí, lo primero, habíamos dicho que hoy hablaríamos de Venezuela. Vamos a aplazarlo a la semana que viene, prometemos la semana que viene hablar de Venezuela, y lo hacemos por imperativos de la actualidad, que es la que manda, y porque considerábamos que un programa sobre el tema del relator era interesante. Así es. La figura del relator nace de Naciones Unidas. En Naciones Unidas es la persona que relata los temas relativos a derechos humanos. Es como un enviado de Naciones Unidas que mira la situación de derechos humanos de un determinado país e informa, relata, a Naciones Unidas qué es lo que ocurre en ese sentido. No puede de esta forma haber sido elegido un término más desafortunado, porque, como muy bien decía Alfonso Guerra, que se expresa con mucha libertad últimamente, ya que hace tiempo que no tiene cargos políticos y no le importa criticar a su propio partido, decía: España no es Yemen, como ejemplo de que, bien, realmente el nombre que le han dado es inadecuado. Es inadecuado por dos razones. Primero, por esta significancia con Naciones Unidas y relativa a conflictos de derechos humanos. No creemos que en Cataluña haya un conflicto de derechos humanos. Y en segundo lugar, porque no se entiende, y las cosas que no se entienden y uno tiene que mirar el diccionario, pues no son buenas ideas para el público en general, y sobre todo si no se entienden y se explican mal. Creo que la palabra coordinador hubiera sido mucho más neutra y entendible, y no da lugar a mediador, que sí que hubiera podido tener una connotación de, bueno, pues trato de mediar entre dos partes, sino vamos a poner un coordinador para una negociación con los independentistas de Cataluña. Creo que eso se hubiera entendido mejor y no hubiera sido tan violento, o igual lo mismo, porque en cualquier caso pues los nacionalistas españoles se hubieran echado a la calle igual. Dicho esto, a mí me parece muy bien que se negocie. Estoy completamente en contra de la postura de Casado y de Rivera, del PP y de Ciudadanos, de negar cualquier ámbito posible a la negociación. Creo que la única manera de entenderse es el diálogo, y el diálogo precisamente es entre dos partes que tienen posturas enfrentadas. Un diálogo no es entre dos que piensan lo mismo, entonces no se dialoga. Se trata, es un monólogo más que un diálogo. Aquí se trata de llegar a un acuerdo, y para eso, por supuesto, que hay que dialogar. Y también lo que me parece peor es que se haya abortado completamente la operación. Por eso el relator que no relata, o el relator en paro, relator desconocido en paro podemos decir, porque el nombre del tal relator no ha llegado a saberse, o no ha llegado a anunciarse, o no han llegado a entenderse ni siquiera sobre quién debía ser esta persona. Se aborta completamente la operación por una excusa por parte del gobierno banal o estúpida, que es, nos dicen el viernes de la semana pasada, que no se puede negociar porque los independentistas quieren negociar sobre la independencia o la autodeterminación. Y a mí me ha recordado esto la película Casablanca, con el capitán Perrault,
que en un momento dado tiene una escena, al final, donde dice: señores, cierro el local porque me he enterado de que aquí se juega. Se refiere el capitán Perrol porque es un local, el local de juego de la Casa Ric, donde se está jugando todos los días. Él juega, de hecho a continuación de eso le dicen: señor, sus ganancias, aquí tiene sus ganancias. O sea que él juega, él está jugando todos los días, sabe a qué se juega, sabe lo que es el juego, pero dice: aquí cierro el local. Pues esto más o menos es lo mismo, porque dicen, el gobierno nacional dice: cierro el local, cierro el relator, cierro el diálogo, porque me he enterado que reclaman la independencia y la autodeterminación. ¿Pero cómo que me he enterado que reclaman la independencia y la autodeterminación? ¿Pero qué novedad es esta? Quiero decir, ¿es que es algo nuevo? Vamos a ver, que quieren hablar de independencia y de autodeterminación. Eso lo llevan diciendo meses, bueno, años, pero en los últimos meses de Pedro Sánchez, que es lo que cuenta estos efectos, cuando hablaban de reunirse y hablaban de dialogar, dejaban muy claro que querían hablar de independencia, de autodeterminación y desde luego de referéndum. Entonces tú no puedes decir: no, ya no hablo con ellos porque lo que quieren es esto, porque me he enterado, parece el me he enterado del capitán Perrol. ¿Tú crees que Pedro Sánchez esperaba una respuesta tan contundente por parte de los partidos, por parte de la calle y sobre todo también por parte de algunos de los dirigentes, exdirigentes, dirigentes y exdirigentes de su partido, gente de mucho peso, porque hablabas de Alfonso Guerra, pero Felipe González también se ha manifestado claramente y efusivamente en contra de esta iniciativa, y además es una iniciativa que se llevó a cabo sin que hubiese una consulta formal con los varones del Partido Socialista. Sí, con los varones, con la Ejecutiva, con el Gobierno. Tú dices que lo anunció Pedro Sánchez, bueno, lo anunció la vicepresidenta, lo anunció y lo explicó fatal, porque cada vez que se explicaba peor que lo anterior. Lo que decíamos antes, ya si empiezas mal por el concepto de la palabra, si la palabra no se entiende, ya difícilmente lo vas a poder explicar. Sí, yo creo que está la clave en lo que tú has dicho. No se esperaban de ninguna manera esta revuelta, sobre todo la revuelta interna, porque es que en un momento dado lo que parecía es que Pedro Sánchez quiera cargarse a todos los varones. ¿Cómo? Haciéndoles perder las elecciones, diciendo: bueno, vosotros perdéis, a mí me da igual, yo sigo aquí. ¿Por qué digo esto? Porque perdió Susana Díaz, en buena medida se le achacó la pérdida a Pedro Sánchez en el sentido de sus negociaciones con los catalanes, de su investidura por los catalanes independentistas, y ahora es más de lo mismo, porque era un avance más dentro de las negociaciones, y claro, esto perjudicaba mucho a los varones en las elecciones autonómicas, y de ahí surge la revuelta. La voz más dura ha sido la de García Page, y como tú has indicado, el propio Felipe González, gente de dentro del PSOE que no estaba de acuerdo, y la vicepresidenta alegaba que no lo habían entendido. Bueno, si no lo habían entendido es porque no se les había explicado, no se les había explicado bien, la política informativa ha sido nefasta, y además el gobierno ha dado una imagen de ir a tumbos, porque ni siquiera ha sido capaz de mantenerse en el sí. Bien está rectificar cosas que no son, pero tampoco ha rectificado, porque la excusa que ha dado, como acabamos de comentar, es absurda, esa excusa de ahora, y tampoco ha dicho ahora no nombro el relator, tampoco han cesado al relator, por así decirlo, sino que de momento rompemos las negociaciones con los independentistas. Bueno, y luego aparte esta obsesión que tiene por los presupuestos. Claro, los presupuestos que critica, y esta crítica de Pedro Sánchez me parece completamente injustificada. Dice: Pedro Sánchez acusa a Rivera y a Casado y a los independentistas de estar en contra de los presupuestos cuando son los únicos presupuestos posibles, en fin, como si fuera lo que dice Pedro Sánchez del PSOE es lo único posible y todo lo demás no tiene ningún sentido. Vamos a ver el presupuesto, porque dice que son unos presupuestos sociales. Bien, unos presupuestos sociales porque se gastan 5.000 millones más, claro, como si fuera una familia. Dices: mira, vamos a gastar más, pues qué maravilla, pero el problema no es gastar más, el problema es que para gastar hay que ingresar y las cuentas tienen que estar equilibradas. A todos nos gusta gastar más o nos gustaría gastar más, eso es evidente, y el Estado, si tiene más, pues puede gastar más, pero si no lo tiene y estamos en las mismas, es muy fácil hacer unos presupuestos
de maravilla diciendo vamos a invertir en medidas sociales, vamos a hacer muchos gastos, que en esencia es eso el tema. Por eso dice que son los presupuestos sociales. ¿Tú qué opinas, Pedro? Porque esta es una cuestión en la que me interesa saber tu opinión. ¿Crees que hay determinadas áreas que deberían ser gestionadas desde la centralidad, como por ejemplo la sanidad o la educación? La sanidad por garantizar unos mínimos y no poner en riesgo nunca la salud de nadie, es decir, que no tengan unos derechos los ciudadanos de Madrid y unos derechos diferentes en cuanto a sanidad los ciudadanos catalanes o los alicantinos. O la educación, que se ha demostrado que en algunos casos son el mayor ejemplo de la perversión del sistema, porque se está utilizando como arma electoral y como arma de adoctrinamiento esa educación en determinadas comunidades autónomas, como es la catalana, claramente. Nosotros tampoco nos quedamos fuera, la Comunidad Valenciana también está dando sus primeros pasos en este sentido. Hay competencias que debe tener el Estado central, pero la descentralización y los gobiernos autonómicos me parecen muy bien. Sí, a mí también. Más que en el aspecto que señalas, lo que me parece peor es la existencia de legislaciones diferentes en cada comunidad autónoma sobre aspectos como, por ejemplo, la custodia compartida, sobre cuestiones de derecho de sucesión, herencia, fiscalidad, sí. Esas normas sí que deberían ser unitarias, porque si la fiscalidad es diferente en cada comunidad autónoma puede provocar trasvases de empresas de un lugar a otro, y puede hacer en el mismo tema de sucesiones, donde hay una disparidad excesiva, gente que se empadrone en otro lugar para que tenga unos beneficios fiscales determinados. Pero el Estado autonómico me parece totalmente positivo, y no me parece que tampoco ese Estado autonómico tenga que ser necesariamente el café para todos, de todas las comunidades autónomas con las mismas competencias. No, si cada una tiene unas necesidades y su comunidad propia... autónoma quiere devolver competencias al Estado, pues bien, por supuesto que están en su derecho de hacerlo. Y todo el problema catalán en realidad nace de la política que ha tenido el PP. Yo sí que hago responsable al PP y a Rajoy y de todo lo que ha ocurrido en Cataluña. ¿Por qué digo esto? Porque sí que había un consenso en Cataluña, sí que se había llegado a un acuerdo, y el acuerdo se había llegado con la inmensa mayoría de las fuerzas políticas catalanas, y se había llegado al acuerdo con la antigua Convergencia, con Artur Mas, con el Partido Socialista, que en aquel momento gobernaba a nivel nacional con Rodríguez Zapatero y también a nivel de la comunidad autónoma. Sin embargo, Rodríguez Zapatero se entendió con Artur Mas, que entonces era oposición. Se llegó a un consenso en cuanto al estatuto, que era un estatuto sin duda avanzado, pero se llegó a un consenso. Había un 75% de respaldo popular, hubo un referéndum, y hubiera podido ser más, porque Esquerra Republicana no lo apoyó porque quería más competencias. Y todo eso fue tumbado por el PP, que era una fuerza con mucha importancia en España, entonces no gobernaba, pero minoritaria en Cataluña, como siempre lo ha sido, no tan baja como ahora, pero estaba en el orden del 10%, y esa fuerza impulsó por deseo a nivel nacional, por deseo de relanzamiento a nivel nacional, y no por deseo de relanzamiento a nivel local, catalán, que evidentemente no lo buscaba y le daba igual, impugnó el estatuto ante un tribunal constitucional, y de ahí nacieron todos los problemas que tenemos ahora, porque el consenso ya existía, y creo que si lo miramos en retrospectiva claramente se equivocó el Partido Popular, y tampoco ha salido beneficiado a nivel nacional de aquel recurso. En estos momentos el Partido Popular pues desde luego no está en condiciones de obtener una mayoría absoluta de ninguna manera. En Cataluña se ha convertido en un partido completamente irrelevante y marginal, casi con 4 diputados, y bien, creo que visto en perspectiva se equivocaron. Entonces, si analizamos en perspectiva también de dónde nace el error, quizás la forma de corregirlo sería ver ese error original y volver a aquel estatuto o algo similar o incluso más avanzado,
y llegar a un acuerdo, porque lo que no podemos es estar con este conflicto abierto siempre, y los catalanes tampoco se lo merecen, pero ni unos ni otros. Claro. Porque a 2 millones de personas que votaron a los partidos independentistas también hay que darles una solución. Y no creo que la solución sea el juicio del procés que se inició precisamente anteayer martes. Con disturbios importantes en las calles, por cierto. Sí, no es la solución un juicio contra los políticos y seguir con más procesos judiciales y la ley. Vamos a ver, la ley se cambia y en cualquier momento modificas la ley. Vemos como ejemplo lo del impuesto de las hipotecas que dicta una sentencia del Tribunal Supremo y el mismo día el gobierno dice que la cambia para ir en contra de la decisión del Tribunal Supremo. Luego, por favor, que no me digan que no se pueden cambiar las decisiones de los tribunales, porque los tribunales están para obedecer las leyes y, por tanto, si cambias la ley, pues el tribunal tiene que obedecer la nueva ley. Pedro, todos estos hechos han traído unas consecuencias, otras consecuencias políticas para otros partidos. Esa convocatoria de la manifestación contra, en este caso, contra el gobierno, contra Pedro Sánchez, para pedir elecciones, para protestar por un hecho que cuando se produjo la manifestación ya se había descartado, que era esa negociación. Quizá eso tuvo que ver, pienso mucho en el fracaso de la manifestación, pero sobre todo nos deja una foto cuanto menos curiosa, que es la de Partido Popular, Ciudadanos y Vox compartiendo foto al mismo nivel. En fin, dos partidos que entre los dos juntan más de 130 y muchos, más de 160 y muchos escaños en el Congreso, con un partido que tiene una representación absolutamente mínima. ¿Crees que ha sido un error por parte de Ciudadanos y del Partido Popular hacerse esa foto con Vox en la calle? Es que van a necesitar a Vox, ya lo han necesitado en Andalucía, lo van a necesitar en muchas comunidades autónomas y en cualquier caso no le confiere tampoco una relevancia tan especial a Vox la foto, que ya la tiene de por sí, porque Vox ha sido muy inteligente en el tema del proceso, porque se ha personado como acusación particular, su abogado es el número 2 del partido, Javier Ortega, y eso es una plataforma que tienen todo el tiempo, pero no entiendo cómo no han utilizado esa plataforma también, porque se la han dejado entera a los otros. ¿Por qué? Ellos también se hubieran podido inscribir como acusación particular. Muchos medios tienen más medios económicos, sin duda, y desde luego muchos más que los que tenía Vox en el momento que lo anunció, y lo anunció y lo llevó a efecto. Ciudadanos y el PP necesitan a Vox. Lo que se equivoca quizás Ciudadanos es que puede perder una parte del electorado moderado o de centro. Y la manifestación en sí me parece un fracaso, porque sean 50.000 personas, como dice la delegación del Gobierno, o sean 200.000, como dicen los convocantes, pues son muy pocas personas. Son menos que muchas manifestaciones o concentraciones independentistas que ha habido en la propia Cataluña. Y Cataluña tiene muchos menos habitantes que España. Estamos de 8 millones de habitantes en Cataluña a 46 millones en España. Claro. La manifestación además era en Madrid, provincia que tiene más de 4 millones. Si de 4 millones solo sacas a la calle, que eran 100, 100.000, 150.000, por entrar en una cifra intermedia, me parece muy poco. Un domingo por la mañana, autobuses traídos de toda España a precios muy bajos. Quizás a lo mejor la gente se apuntó al autobús y luego no fue a la manifestación para pasar el día en Madrid, como recogía el otro día el diario Información en un reportaje. Claro, la manifestación en sí, si comparamos con otras muchas manifestaciones que ha habido, incluso la del orgullo gay, tuvo más gente que esta, que también es curioso, vamos, que se manifieste más gente a favor de la homosexualidad que a favor de la unidad de España. Y si el tema fue que el gobierno ya había dicho que no iba a negociar con los independentistas, bueno, eso, como han dado tantos bandazos, yo creo que no lo cree nadie. También está cansado de Exacto. que se la instrumentalice y se la use para fines políticos. Creo que estamos hartos.
de verdad, porque creo que nunca ha habido tanto postureo político como lo hay en este momento, y la gente se siente utilizada, y es normal porque es lo lógico que está pasando. Se habla de elecciones ya anticipadas, no de superdomingo, pero sí, ayer, incluso anteayer, se apuntaba una fecha, el 14 de abril, para unos comicios generales. Noticia que fue inmediatamente desmentida por el Partido Socialista, que parece que ya se ha acostumbrado a estos errores de protocolo, a estos deslices informativos, y luego desmentir. En fin, ¿se va a sostener el gobierno de Pedro Sánchez hasta el 14 de abril o hasta el superdomingo, Pedro? Se puede sostener perfectamente porque puede funcionar sin presupuestos, y cualquier gobierno se sostiene mientras no haya una moción de censura. Y si la moción de censura era complicada con respecto a Rajoy, ahora no es que sea complicada, ahora es que es completamente diabólica. Una cosa es investir a un presidente del gobierno y otra cosa es cesarle, y para cesarle la moción de censura en España tiene que ser constructiva, en otros países no es así. Pues moción de censura, en donde censuras al presidente y la mayoría vota en contra de tal presidente. Bien, eso podría ser, pero es que ahora, para que haya un presidente, necesitas poner a otro presidente. ¿Y quién va a ser? Si es que es imposible. PP y Ciudadanos no suman, Vox no suma porque es cero, en estos momentos su representación es cero. ¿Con quién va a sumar PP y Ciudadanos? ¿Con los independentistas? Evidentemente no. Con lo cual, una vez que está Pedro Sánchez, y yo creo que su jugada en ese sentido, desde su punto de vista, de su nuevo libro, Manual de Resistencia, pues es un claro ejemplo. Su jugada es: yo me coloco aquí, que de aquí no me echan mientras yo no quiera. Y tiene razón, porque a él, él es el único que puede decidir convocar las elecciones. Esa es otra cuestión, otra prerrogativa, otra particularidad de la legislación española. El Parlamento Unido no puede decir: me autodisuelvo y convoco elecciones. No, tiene que ser el presidente del gobierno el que las convoque. Pues claro, él puede optar por seguir hasta 2020, cuando le toca. Claro. Y decir, bueno, pues yo sigo aquí y no hay presupuestos, bueno, pues voy aprobando decretos leyes, unos me los aprueban, otros no, y no creo que convoque superdomingo ni convoque en el mes de abril. Va a esperar al resultado de las elecciones autonómicas y municipales, y como no va a ser muy bueno para él, pues dirá: Manual de Resistencia, agoto hasta el último día. Bueno, pues veremos a ver si esa predicción que haces se cumple, Pedro. Sueles acertar siempre, así que estaremos... me equivoco muchas veces, demasiadas. Estaremos pendientes. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Nos vemos la semana que viene hablando de Venezuela. Gracias a ti, Información TV. Nos vamos. La próxima semana continuaremos más temas de actualidad. Venezuela sin duda lo es, así que ese será nuestro tema la próxima semana. Hasta entonces.